Vamos a estudiar algo de la profecía de la palabra de Dios y hablando de la profecía, hay una bendición sobre leer y oír la palabra de Dios en el Apocalipsis. Dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer, oír y guardar las cosas en el Apocalipsis. Muchas veces evitamos el libro del Apocalipsis porque no lo entendemos, pero vamos a ver algo principal en entender la profecía, el tema de la profecía en la palabra de Dios. Es muy importante entender que la profecía en la palabra de Dios nunca se escribe cronológicamente, nunca en el orden del tiempo. Siempre está para allá y para acá, y el Apocalipsis es igual. Pero vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Daniel. Daniel capítulo 5, donde la palabra de Dios habla de un rey, Balsasar. Dice Daniel 5:1, el rey Balsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Okay? En el mismo capítulo, el rey Balsasar se muere. Dice en Daniel 5:30, dice, la misma noche fue muerto Balsasar, rey de los caldeos. Entonces el rey se murió ya en el capítulo 5. Pero vamos al capítulo 7. Daniel 7:1 dice, en el primer año de Balsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ya, o sea, muy importante entender que la profecía los libros que contienen profecías en la palabra de Dios nunca se escriben en orden cronológico. Nunca hasta el discurso del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 24, tampoco va así y así y así. Y muchos que han estudiado y enseñado la profecía cronológicamente han enseñado caos de la palabra de Dios. Es cierto, especialmente en el libro del Apocalipsis. Es algo clave en el libro del Apocalipsis, además de entender que no está escrito cronológicamente, es el tema de la oscuridad. Si buscamos la oscuridad, tiempos de oscuridad en el Apocalipsis, entonces encontramos el tiempo y podemos regresar. Pues estamos aquí en el libro de Daniel. Vamos a ir hasta el libro de Joel para ver cómo es la oscuridad. En Joel tenemos una parte de la palabra de Dios donde Pedro en su primera prédica usó estos versículos y en medio de su prédica ocupaba la profecía del profeta Joel. En Joel capítulo 2, versículo 31, Joel dice esto: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces ya justo antes del día grande y espantoso, que es la ira de Dios, dice la palabra de Dios, que se convertirá el sol en tinieblas y la luna en sangre, oscuridad. Y podemos ver este tema también igual de oscuridad en el discurso en el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 29, donde el Señor Jesucristo dijo: he
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya aquí habla de una tribulación. No tenemos tiempo para estudiar eso, pero en el libro de Daniel encontramos 7 años en el futuro que se llama la tribulación, un tiempo dividido en 2, 3 años y medio, 3 años y medio, ya entendemos que se llama la tribulación. Pero el Señor Jesucristo da el momento de oscuridad, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces ya buscando oscuridad en el libro del Apocalipsis nos da el tiempo, la cronología del libro de Apocalipsis. De plano podemos ver en Apocalipsis capítulo 16 que el Señor Jesucristo va a venir en tiempo de oscuridad. Dice en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón. Muy importante entender eso. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces el Señor Jesucristo va a venir. Entendemos, ya no es momento de ir a ese estudio, pero 2 veces va a venir el Señor Jesucristo. Una vez como ladrón y otra vez encima de un caballo blanco ya montado para juzgar el reino de la bestia, cosas así. Pero aquí encontramos la venida secreta del Señor Jesucristo. Y aquí yo vengo como ladrón. Y los ladrones no vienen en el día, mayormente. O sea, en este momento ya la idea, la imagen es un ladrón que viene de noche para quitar algo precioso de una casa, puede ser. El Señor Jesucristo va a venir a este mundo en secreto, ya en tiempo de oscuridad, para quitar algo precioso de esta tierra. Después, dice la palabra de Dios, después de la tribulación. Entonces ya tenemos oscuridad como puede ser un marco en el Apocalipsis. Y vamos a ver, porque en el Apocalipsis tenemos sellos, tenemos trompetas y tenemos plagas o copas. Es importante entender que esta falta de cronología en los libros de la profecía se aplica al momento de todo esto. Vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, en donde encontramos de nuevo la oscuridad. En el capítulo 6 empiezan los sellos. En el libro del Apocalipsis capítulo 6 dice en el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y ya los sellos están divididos en 2 partes. La primera parte, 4 jinetes con sus caballos y todo eso, o sea, pero encontramos las tinieblas en el versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, tinieblas están en el 6º sello. ¿Okay? Entonces, si vamos a las trompetas, encontramos la oscuridad. En el Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El 4º ángel tocó la trompeta, y fue herida la 3ª parte del sol, y la 3ª parte de la luna, y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos,
y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. O sea, de nuevo vemos oscuridad en la cuarta trompeta. Primeramente ya vimos en el sexto sello y ya ahora en la cuarta trompeta. Entonces vemos que el Apocalipsis no va así como sellos y terminando y después trompetas y terminando. No, están como que encima. Así es muy importante entender eso y entender que la oscuridad, como decía Joel, la oscuridad viene justo antes de la ira de Dios, el día grande y espantoso de Jehová. Porque aquí, justo después de decir que ya la tercera parte de ellos no hubiese luz, en la tercera parte del día, en la cuarta trompeta, sigue en el versículo 13 diciendo: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, oscuridad justo antes del día grande y espantoso. En otras palabras, justo antes de la ira de Dios sobre el reino de la bestia. La tribulación no es la ira de Dios. La oscuridad viene después, o sea, al final de la tribulación. La tribulación es el poder y el reinado de la bestia. No es la ira de Dios. No tiene nada que ver con la ira de Dios. Es cuando ya se le da poder a la bestia a reinar en este mundo como Dios. Y al final de ese reinado ya hay oscuridad. Viene el ladrón para quitar algo precioso de la tierra y después la ira de Dios se derrama en las copas y plagas sobre el reino de la bestia. Y podemos ver eso en el capítulo 15, donde dice la palabra de Dios, Apocalipsis 15:1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ya la tribulación no es la ira de Dios. La ira de Dios viene después de la tribulación. De plano, dice en el capítulo 16, versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La ira de Dios. La ira de Dios se encuentra en las copas, en las plagas, empezando en la 5ª trompeta, ¿verdad? Y así, ocupando oscuridad, ocupando la palabra de Dios, interpretando la palabra de Dios con la palabra de Dios, comparando la palabra de Dios con la palabra de Dios, entendemos que con la oscuridad ya tenemos marcos en el Apocalipsis para entender la cronología del Apocalipsis. Y este estudio es muy importante cuando ya seguimos estudiando el libro del Apocalipsis.